Bueno, vamos a estar en este momento leyendo el libro de Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 1. Dice de la siguiente manera, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así es, hoy compartimos este versículo. Creo que es fácil de recordarlo de memoria. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De esa manera dicen nuestras Biblias, Reina Valera 1960, que es la que mayormente acostumbramos tener o leer, tanto en la iglesia, comúnmente escuchamos siempre, es esta versión, ¿no? Y vamos a hablar sobre esto, sobre ser fortalecidos. Vamos a compartir sobre recibir fuerzas. Hay otra versión, por ejemplo, la Biblia textual, dice de la siguiente manera: tú puedes, hijo mío, comienza de la misma manera, pero dice: sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. En Él, en nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, en Él hay gracia, y con esa gracia Pablo le dice: sé fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. En otras versiones, la Biblia de las Américas, muy fieles al original, tanto la Biblia textual como la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, comienza también igual, dice: fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Ven? Entonces, sé fortalecido o fortalécete. Eso es lo que en realidad dice este capítulo. Entonces, es como dijo Pablo, ¿no? Es como él lo dijo en otra de sus cartas. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo hay fortalezas. En Cristo hay nuevas fuerzas. Entonces, eso es lo que hoy el Espíritu Santo pone en mi corazón para poder hablarlo y compartirlo con ustedes. Y es que, ¿cuántas cosas tenés que hacer, no? Dios puso un propósito en tu vida. Dios te llamó. Dios te llamó, no dudes de eso. El que te ama, el que te escogió y el que quiere usarte. Pero si de algo estamos seguros es que a veces quizás no nos encontramos con fuerzas. Quizás a veces no te sucedió nunca en la vida, que quizás el desánimo, que quizás alguna u otra situación quería ahí luchar ahí contra tu deseo de servir a Cristo y tu deseo de seguir hacia adelante. Nunca hubo algún impedimento, alguna obstrucción, tanto externa, alguna oposición, o interna, algo dentro tuyo. Creo que sí. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, a él le dice: recibí fuerzas, porque hay un llamado, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Entonces solamente lo vas a poder hacer todo eso al recibir las fuerzas, la fortaleza que hay en la gracia, que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Así que hoy el Espíritu Santo te anima a eso, a que todos los días puedas ir hacia Jesús, que todos los días puedas ir a Él, ir a la fuente, a Jesús, porque en Él hay gracia, sí, en Él hay gracia, y esa gracia va a ser para vos una fortaleza, va a ser para vos de tanta fortaleza, vas a decir: gracias Señor, gracias Dios, porque encuentro tantas cosas en ti, y entonces puedes comenzar a servir, a hacer las cosas con alegría, puedes comenzar a trabajar y hacerlo no simplemente algo con tus fuerzas, no simplemente hacerlo porque tenés, sino porque recibiste fuerzas que encontraste en Jesús, porque lo haces así, con las fuerzas que vienen de Él. ¡Qué gloria! Así que recordá eso, sé fortalecido. En nuestras Biblias dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Entonces, ¿qué significa eso? Esfuérzate en la gracia. Si alguien te lo pregunta, ¿qué significa esfuérzate en la gracia? Significa eso, significa ser fortalecido en la gracia que hay en Cristo Jesús. Significa recibir fuerzas en la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que recibí fuerzas. ¡Qué gloria! Pablo lo sabía. Pablo esto lo vivía. Entonces, él
le dice a su hijo, en la fe, a Timoteo, algo que él vivió y algo que él experimentó siempre. Yo recibo fuerzas, decía Pablo, por medio de la gracia que hay en Cristo Jesús. Entonces te animo a que vos también lo hagas. Porque si vemos el capítulo, después le pide esto, le dice que esto y lo otro. ¿Y cómo lo va a hacer todo eso? Si no es por medio de esto. Esta es la raíz. Recibir fuerzas en Jesús. Así que, si en algún momento te encontrabas así, hoy viene la respuesta de parte del Espíritu Santo. Hoy viene la respuesta para vos, hombre, mujer, joven. Para vos, que Dios puso propósitos en tu vida. Y es que cuando te encuentres así, recordá siempre, siempre ir a Jesús. Porque en Jesús hay fuerzas. Y esas fuerzas se hallan en su gracia, en su amor para con vos, en su misericordia para con tu vida. Esta es la palabra. Entonces tratemos de recordar este versículo y llevarlo a la práctica. El Espíritu Santo hoy nos lo habla y qué bueno es que lo podamos atesorar en nuestro corazón. Tú pues, hijo mío, hija mía, recibí fuerzas en la gracia que hay en Cristo Jesús. Como decía otra de las versiones, sé fortalecido, sé fortalecida con la gracia que hay en Cristo Jesús, o fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. La nueva generación. Tú me levantaste del suelo, me llevaste a soñar hasta el cielo. Tú me dijiste que ya no tengas miedo, es que llegaste justo a tiempo y primero, tú primero y yo tengo